Y pues les damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Humberto Rosas Medina, docente de AMAPSI, y quien nos va a compartir una conferencia denominada La psicología basada en evidencias. Me va a permitir leer la semblanza curricular del maestro Jorge y posteriormente él va a abordar su tema en 50 minutos y posteriormente vamos a las preguntas en micrófono abierto, así como las escritas. ¿Te parece bien, Jorge? Muy bien, les comento que el maestro Jorge es maestro en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde también estudió la licenciatura en psicología. Actualmente se encuentra estudiando el doctorado en psicología en la misma institución. Es docente a nivel medio superior en distintas universidades privadas. Si me hacen favor de cerrar sus micrófonos por ahí, algunos de ustedes los tienen abiertos. Es asesor en línea de distintos cursos de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, residente de Medicina Conductual en los servicios de hematología y nefrología del Hospital Juárez de la Ciudad de México. Es psicólogo clínico en unidad de hemodiálisis y ha presentado sus investigaciones en congresos nacionales e internacionales. Y psicoterapeuta con más de 7 años de experiencia con enfoque cognitivo-conductual y también docente de AMAPSI. Bueno, los dejo con el maestro Jorge, quien nos va a hacer favor de compartirnos su experiencia en la psicología basada en evidencias. Adelante, maestro Jorge. Buenas noches, muchas gracias Rosario por la presentación y muchas gracias a todos por su asistencia para poder tener esta noche de plática con ustedes. Les comparto mi pantalla. Permítanme para que podamos ver la presentación. Muy bien. Como mencionaba Rosario, el día de hoy vamos a hablar de psicología basada en evidencia. Para llevar a cabo este programa el día de hoy vamos a tocar ciertos puntos muy específicos que van a ser 4. Un poco de antecedentes de psicología basada en evidencia, la definición concreta. Vamos a hablar de los niveles de evidencia y la aplicación en la práctica clínica. Muy bien. ¿Por qué psicología basada en evidencia? Seguramente muchos de ustedes, o bueno, todos en algún momento hemos ido al médico o hemos tenido algún tipo de dieta o tal vez vamos con el odontólogo para algún tipo de revisión o hemos necesitado el apoyo de algún personal de enfermería. Y tal vez la pregunta sería, bueno, ¿y por qué hace lo que hace? ¿Por qué me receta tal medicamento? ¿Por qué me receta tal tratamiento? ¿Por qué me dice que este alimento sí y este no? ¿O por qué hace la curación de cierta manera? Y creo que la respuesta que a nosotros nos gustaría escuchar sería que lo hace porque existe evidencia de ello, porque conoce lo que hace y porque sabe que lo que está realizando va a tener un resultado favorable en nosotros. Entonces, la psicología inserta en una ciencia científica, en una ciencia del área de la salud, que comparte varios criterios y muchas de las actividades con este tipo de escenarios, por ejemplo, con medicina, con enfermería, con nutrición. También surge esta parte de la psicología basada en evidencia, es decir, tratar de que este tipo de intervenciones, de lo que realizamos en psicoterapia o como un programa de intervención, resulte lo más efectivo y lo más eficaz posible. Ahorita vamos a hablar también de ese tema. Entonces, la psicología, la psicología basada en evidencia no surge en un contexto extraño o no surge por una cuestión de moda, surge porque en realidad en las ciencias de la salud existían este tipo de paradigma o existe ese tipo de paradigma en donde necesitábamos demostrar que lo que se estaba realizando tenía una gran eficacia o eficiencia por parte de lo que se estaba realizando con cada una de las prácticas que llevan a cabo los médicos, que llevan a cabo la enfermería y por supuesto también psicología. Entonces surge dentro de este paradigma compartido con otras ciencias de la salud. En específico, ¿cómo surge o por qué surge la psicología basada en evidencia?
Vamos a tener diferentes razones. Vamos a enumerar 5. Primero, por la propia evolución de la ciencia. Es decir, la propia psicología como una ciencia empieza a cuestionarse y a tratar de evaluar qué es lo que realiza, que está teniendo efecto, qué puede ayudar, qué no está ayudando o qué no es recomendable realizar. Toma en cuenta este tipo de datos, los analiza, los evalúa y entonces emite nueva información para sustentar el marco teórico que se genera a través de todas las investigaciones que se realizan por parte de los psicólogos, y entonces vamos dando una evolución a la ciencia. Es decir, puede ser un propio camino que la psicología ya estaba establecida o a los puntos que se dirigen. Otra razón por la que también se genera esta psicología basada en evidencia tiene que ver con el desarrollo constante de tratamientos farmacológicos. Seguramente nosotros hemos escuchado N cantidad de fármacos que ayudan para la gripe, que ayuden para algún tipo de dolor, que ayudan para un tipo de malestar. Dentro de ellos también existen medicamentos que ayudan o que nos ofrecen la posibilidad de evitar síntomas depresivos, de disminuir ansiedad, de disminuir estrés. Y entonces existe un constante desarrollo de ese tipo de fármacos. Y la pregunta sería tal vez para la persona que está enfrente de nosotros, para el usuario de, oye, ¿y si me puedo tomar un fármaco? ¿Por qué tengo que venir a sesión durante tanto tiempo, bueno, no tanto tiempo, pero durante un tiempo mucho más largo? ¿Por qué tengo que realizar un cambio? ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que ser activo durante la psicoterapia? Cuando tal vez tengo la otra opción en donde simplemente tomo un fármaco y elimino la ansiedad o elimino la depresión. Entonces, dentro de este desarrollo, dentro de este panorama, la psicología tiene que demostrar que lo que realiza, o los psicólogos lo que realizamos dentro de sesión, dentro de un plan de tratamiento, tiene efectos positivos, son eficaces, son efectivos, y en ocasiones tal vez pueden ser comparados con este tipo de tratamientos farmacológicos, teniendo beneficios, por ejemplo, en otros aspectos como el desarrollo de habilidades, como alguna cuestión de evitar dependencia de algún tipo de fármaco, pero lo tenemos que demostrar. No simplemente es una cuestión de que yo creo o de que a mí me pasó, a mí me sucedió. Tenemos que demostrarlo. Y más contra este tipo de tratamientos que son clínicamente muy controlados. Ahora, un tercer punto también es la parte económica. Tal vez no tanto en México, pero en otros países se genera esta cuestión de pagos por tercero. Es decir, a través de aseguradoras, las personas tienen acceso a diferentes tipos de tratamientos. Las aseguradoras, como empresas de carácter privado, donde también tienen esta parte de negocio, pues también lo que buscan es saber si lo que está realizando el terapeuta está siendo efectivo para el usuario. ¿Y por qué lo tendría que enviar o canalizar con esta persona y no con otra institución o con otro terapeuta? Porque tal vez este le ofrece mejores beneficios adicionales o mejoras en cuestiones en cuestión de tiempo, en cuestión de tratamiento o incluso en cuestión de eficacia. Entonces, con este tipo de, de, de pago de terceros, las personas buscan resultados, y nosotros como psicólogos tenemos que demostrar que los resultados que estamos generando, que tenemos evidencia acerca de este tipo de resultados y que no simplemente es mi palabra o que no simplemente es la palabra de la otra persona. Entonces, tenemos que tener evidencia con qué demostrar este tipo de cambios. También encontramos en psicología una variedad de modelos teóricos. Si ustedes entran a la página de la APA, encontrarán que existen más de 100 tratamientos, y más de 100 tratamientos en donde muchos de ellos se consideran eficaces. Entonces, dentro de este tipo de modelos tenemos que resaltar este tipo de modelos, de estrategias que son efectivas y que son eficaces, descartando y dejando de lado aquellas que no lo son, pero no por un simple criterio, de mi experiencia o de mi gusto, sino tenemos que tener evidencia para demostrar este tipo
de resultados este tipo de aporte. Y bueno, también tenemos un punto muy importante que es la demanda social y la ética de los tratamientos eficaces. Es decir, como les comentaba, si yo voy a un médico y me dice que tal fármaco, tal tratamiento me va a ayudar para eliminar tal vez el dolor que yo siento en este momento, considero o tendría que ser una cuestión en donde me tendría que dar el mejor beneficio. Es decir, si existe un fármaco que me elimina el dolor en 5 días y existe un fármaco que me elimina el dolor en 30 días y los dos tienen la misma eficacia, tal vez tendría que canalizarme o darme el medicamento en donde pueda estar mejor lo más pronto posible, donde mi calidad de vida tal vez sea la mejor. Lo mismo pasa con nosotros, como psicólogos científicos. Tenemos que ofrecer el tratamiento más eficaz, no el tratamiento que a mí me gustaría o el tratamiento en el que yo soy afecto, simplemente es el tratamiento eficaz, el tratamiento que tiene evidencia y que ha sido demostrado a través de diferentes procesos, que también vamos a ver un poco de ello, que tiene resultados eficaces y efectivos. Bien, aquí tenemos una definición muy concreta acerca de lo que es psicología basada en evidencia. Y nos dice la APA, que es aquella que busca integrar la investigación clínica experta de mejor calidad con el contexto y cultura del paciente, así como sus preferencias. Otra definición que también es muy rescatada en los diferentes estudios o en las diferentes presentaciones acerca de psicología basada en la evidencia es la siguiente, que es el uso consciente, explícito, juicioso de la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Es decir, tomamos la evidencia para que tomemos la mejor decisión acerca de la intervención o del tratamiento que vamos a realizar con los usuarios, con los pacientes. Si se dan cuenta, con esta definición, podemos descartar algunas de las críticas que se realizan a la psicología científica. Esta parte de, oye, parece que es un libro de receta y que para todos el mismo tratamiento, para todos tienes que seguir los mismos pasos, para todos, independientemente del caso, vas a seguir esto y esto y esto, como si fuera algo extremadamente rígido, ¿no? Y que no tuviéramos este tipo de flexibilidad, o que todas las personas se comportaran de la misma forma, o que todas las personas tuvieran las mismas condiciones. Y no, con esta definición que integra esta parte de investigación, de cultura y preferencia por parte del usuario y del contexto, podemos ver que no funciona de esta forma. Es decir, sí tenemos que tener esta investigación, esta mejor evidencia, esta evidencia que ha demostrado ser eficaz y efectiva, pero ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que ajustarlo a la cultura y preferencia del usuario. No es simplemente, ok, esto que ya investigué en un país europeo con ciertas condiciones, lo voy a tener que aplicar de una manera absolutamente rígida. Aquí no. Tenemos que ajustarlo a la cultura y a la preferencia y al contexto. Sí, tal vez puedo tener la mejor evidencia como intervención. Sin embargo, mi usuario tiene algún tipo tiene un estado clínico que no le permite llevar a cabo lo que me está indicando la evidencia. Tal vez en el examen mental encontramos algunos datos donde no corresponde a un estado óptimo del usuario. Aunque tenga la mejor evidencia, seguramente no podré llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque el contexto no me lo permite. O incluso el contexto también institucional. Tal vez dentro de la institución, este tipo de actividades o este tipo de estrategia no se puede llevar a cabo. Y entonces tenemos que ajustarnos a ello. Es decir, tenemos que integrar investigación, cultura y preferencia del usuario y también el contexto para generar la psicología basada en evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito de de este paradigma? Pues es el desarrollar una práctica profesional en psicología efectiva, incorporando criterios sustentados empíricamente a todos los niveles de acción, es decir, en todo lo que nosotros realizamos, desde una evaluación, una intervención y, por supuesto, esta parte de la relación terapéutica. Ese es el objetivo, ese es el propósito.
Muchas veces se critica a la psicología basada en evidencia porque se piensa que solo está enfocada a tratar de buscar beneficios o enaltecer fortalezas de cierto modelo terapéutico y descartar y criticar a todos los demás. Y la verdad es que no, ese no es el objetivo. El objetivo es principal es generar evidencia independientemente del modelo en donde podamos incorporar que existe un sustento empírico para poder realizar desde nuestras evaluaciones hasta nuestra intervención, ya sea de manera individual o en grupos. Ok, y entonces viene una pregunta clave. Me parece que esta puede ser la pregunta clave también de toda la conferencia. Entonces, ¿qué evidencia? Sí, ya hablamos de la evidencia, de la mejor evidencia, pero ¿cuál es esa evidencia? ¿Cómo puedo saber yo que lo que encontré en cierto artículo o en un libro o en una publicación o en un congreso es la mejor evidencia o la descarto o tal vez la pongo en duda o lo puedo considerar pero con precauciones? ¿Cómo hago este tipo de contenido o cómo llevo a cabo esta acción? Pues bueno, para ello existe la siguiente tabla que nos permite tener poder identificar los diferentes tipos de evidencia. No es la única, existen al menos otras 3 o 4 formas de clasificar la evidencia, pero esta me parece la más eh, entendible y que la que puede ajustarse mucho a lo que nosotros podemos encontrar en cualquier base de datos de la literatura científica, psicológica científica. Y entonces tenemos niveles de evidencia, que en general son 5, cada uno subdividido. En la parte más amplia, bueno, en la parte más alta más bien, encontramos la evidencia más recomendable, la que podemos utilizar con mayor confianza. Y en la parte más baja encontramos esta parte de una información que tal vez no es tan recomendable o que tenemos que utilizar con mucha precaución o con mucha cautela. Entonces, ¿cuál es la información o la evidencia más recomendable para que nosotros podamos considerar como mejor evidencia? Pues en general hablamos de los ensayos controlados aleatorizados y la revisión sistemática de estos ensayos. ¿A qué se refieren esta parte de ensayos controlados aleatorizados? Pues bueno, son estudios en donde existe un grupo control, en donde existe un control de variables, en donde existe aleatorización, en donde se evita la mayor cantidad de sesgos por parte de los investigadores e incluso hay algunas guías que los investigadores tienen que cumplir para poderlos considerar como ensayos clínicos aleatorizados. Igual, en la parte de los resultados, la presentación de los resultados tiene que incluir ciertas características, ciertos datos estadísticos para que puedan ser considerados dentro de este tipo de estudios, ensayos controlados aleatorizados. Después vienen los estudios de cohorte, que básicamente son estudios más de corte epidemiológico, de observación, en donde tal vez por diferentes circunstancias sociales, algunas personas, por ejemplo, fueron expuestos a, pues en este momento un tema tan recurrente es esta parte de la pandemia de COVID, entonces tal vez algunos de ellos fueron expuestos por sus diferentes situaciones y otros no. Y entonces se hace un estudio observacional de ese tipo de grupos para comparar las diferencias. Por supuesto, también se cuentan con algunos otros criterios estadísticos y metodológicos. Después, un nivel de evidencia que podríamos considerar como ni recomendable, pero tampoco no recomendable, es decir, en medio, pues son los estudios de caso y control y la revisión sistemática de estos mismos estudios, en donde pues no existe como tal una aleatorización de variables o un control absoluto de variables. Simplemente hay un grupo y tenemos otro donde vamos a comparar el resultado, pero la aleatorización y el control de variables pues no fue lo más rígido posible. Entonces entramos en este tipo de estudios.
estudios de caso único y estudios correlacionales. Recuerden que los estudios correlacionales lo único que nos dice es una variable se relaciona con la otra. Nunca nos dice que una causa la otra. Tampoco nos dice, por ejemplo, cuál es este tipo de relación o la cantidad de relación que existe con estas variables, considerando otras que puedan ser mediadoras o que puedan ser moderadoras. Simplemente es esta parte de relación de variables. Y por último, la evidencia no recomendable, pues es la opinión de expertos. Cuando hacía esta presentación, recordaba lo que ha pasado en estos momentos, bueno, en estas fechas, ¿no? En los últimos meses. Y pues muchos de los comentarios que encontramos por parte de las personas acerca del uso del uso o no del cubrebocas, el uso o no del gel, de salir o no, del aislamiento voluntario y de todas las recomendaciones que nos han dado, las personas para poder no llevar a cabo ese tipo de recomendaciones, mucho de la información que nos dice es que pues yo lo escuché, ¿no? Y me lo dijo que mi amigo, el médico, o mi primo que es médico, o mi amigo que está en tal grupo y que él sabe mucho y tiene toda esta información. Si se dan cuenta, dentro de esta categoría ni siquiera podríamos llegarlo a considerar como opinión de experto, pero son las formas o son la información que muchas personas tienen como comparado con el sentido común, utilizan esta parte del sentido común como para poder explicar su comportamiento, para poder justificar su comportamiento. Bueno, con ellos podríamos considerarlo como algo tal vez normal o parte frecuente, ¿no? Porque no son expertos en la materia. Pero imaginemos a un psicólogo, a alguien que practica psicología en cualquiera de sus ámbitos, no solo en la parte clínica, que haga algún tipo de intervención o que haga algún tipo de evaluación o que haga algún tipo de recomendación, considerando esta parte de que solo por opinión de expertos, porque solo su sentido común, porque solo su experiencia, porque solo su práctica, así se lo ha hecho saber, cuando en realidad estamos en un nivel de evidencia muy, muy, muy bajo, en donde tendremos que seguramente ese tipo de resultados o ese tipo de recomendaciones no serían las más efectivas o las más eficaces. Ok. Ahora, ¿cómo llegamos entonces a la aplicación de este paradigma de psicología basada en evidencia? Okay. Podemos seguir los siguientes pasos. ¿Sí? El primero, una pregunta de interés. Después tendríamos que pasar a localizar la mejor evidencia posible. Evaluar los artículos, las publicaciones, aplicar como tal las recomendaciones que hemos encontrado en la evidencia y por último, evaluar la eficacia y la efectividad de ella. Lo primero que tenemos que hacer es la pregunta, nuestra pregunta de interés. Y para ello tenemos que pensar en por lo menos tres elementos que incluyan nuestra pregunta. Primero, la población. ¿A qué población está dirigida? Como ya habíamos visto, dentro de la psicología basada en evidencia se considera el contexto de la persona, del usuario, sus características y también sus intereses. Y entonces tenemos que especificar en esta parte de la población cuáles son esas características, cuál es ese contexto. Por ejemplo, tal vez yo encontré que una de las mejores estrategias para sintomatología depresiva es la utilización de la activación conductual. Sin embargo, mi usuario es un paciente nefrópata que está en tratamiento de hemodiálisis, que tiene pérdida visual o que tiene también pérdida de movilidad o en el control de extremidades. O que tal vez existe un deterioro en el estado cognitivo. Todas esas características las tengo que agregar en la parte de la población.
no van a ser las mismas características que tal vez encontré acerca de la activación conductual, y entonces tengo que yo poner y registrar este tipo de características para poder aplicar la psicología basada en evidencia. Ahora, la intervención. ¿Cuáles de las intervenciones que yo encontré de acuerdo en la evidencia? ¿O cuál es la intervención que yo quiero proponer para este tipo de usuarios? ¿Cuál es la que yo quisiera llevar a cabo? Tal vez, como les decía, esta parte de la activación conductual, o tal vez reestructuración cognitiva, o tal vez un programa de reforzamiento. ¿Qué es lo que voy a realizar? También lo indico y lo pongo claramente. Y ahora, lo último que tengo que poner es los resultados a valorar. ¿Cómo voy a valorar yo que existe este cambio, que existe este tipo de modificación? Tal vez lo voy a evaluar con ciertos cambios a través del tiempo que me está reportando en una prueba psicométrica, o cómo lo voy a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente tenemos que cumplir con estos 3 puntos: la población, la intervención, los resultados a valorar. Ahora, ¿dónde puedo encontrar la mejor evidencia posible? Pues, aunque no existe como tal un lugar en donde podemos encontrar la mejor información posible, sí tenemos ciertas bases de datos, ciertas organizaciones que han tratado de acumular o de acumular y compartir a la vez este tipo de información y este tipo de datos, que a través de ciertos criterios, que a través de ciertas metodologías, pues van ellos descartando cierta información que no es relevante por la cuestión metodológica o por la cuestión teórica, y entonces lo dejan a un lado. Van pasando diferentes filtros hasta que se obtiene una publicación de mayor calidad. Y en este tipo de bases de datos es donde podemos encontrar ese tipo de información, información que al menos ha sido arbitrada por otros pares que también son expertos en el tema, o que también pasó a través de un comité editorial, y que, bueno, a través de diferentes filtros podemos tener la garantía de que esa información al menos cumple con ciertos filtros, y que no es simplemente una información que alguien en la mañana se levantó, escribió en internet y ahí lo encontramos, ¿no? No. Entonces, ahí tenemos algunas bases donde podemos hacer este tipo de búsquedas, este tipo de análisis bueno, más bien de buscar artículos, de buscar publicaciones que nos permitan obtener la mejor evidencia posible. Algunas son Mm, de, algunos te tienen que pagar por el servicio, algunas son de acceso gratuito. Ok, ahora, ya que tenemos entonces nuestro primer paso, ya tenemos nuestra pregunta de interés bien definida, ya tenemos las bases donde buscamos la información. Ahora, ¿qué hago? Todos los artículos que encuentre los voy a considerar? No, tendría que hacer un juicio y una evaluación acerca de ese tipo de artículos. Y aunque para ello necesitamos guías, existen guías específicas acerca de ella para poderlas realizar, que pues son bastante amplias y que no nos daría el tiempo en una sola conferencia hablar o desmenuzar todas ellas. Existen guías para poder evaluar los artículos, la calidad de los artículos. Y entonces, básicamente podemos encontrar ciertos puntos en donde nosotros podemos hacer el análisis de los artículos y considerar si ese artículo cumple o no con los criterios de un buen artículo, de un artículo de calidad. Y entonces, pues es esta validez interna y externa del propio artículo, es decir, cómo está manejando el concepto, si tiene relación con otro tipo de conceptos, o todo, o si el concepto lo está poniendo en un contexto en donde no es aplicable. La coherencia, si a través de su introducción, si la introducción, el marco teórico, bueno, lo que es el marco teórico, la introducción, la metodología, los resultados, tienen coherencia entre sí, si están relacionados entre sí y si fue un orden adecuado como se presentaron. La metodología, aquí pues tiene que ver mucho con el tipo de estudio que estemos encontrando y que hemos utilizado. Recuerden que tenemos diferentes niveles de evidencia. Entonces, en algunos
no va a haber aleatorizaciones, en algunos no va a haber grupos control, en algunos tal vez no exista esta parte de un seguimiento posterior. Sin embargo, si nosotros encontramos un artículo que en el título está identificado como ensayo controlado aleatorizado, pues tiene que cumplir con esas características, con las características de un estudio controlado aleatorizado. Si encontramos un estudio que simplemente nos habla de una correlación dentro de sus resultados, dentro de su metodología, tiene que aplicar ese tipo de estadísticos relacionados con la correlación. Y entonces así vamos haciendo nuestro criterio de búsqueda o de análisis de artículos. Los resultados, igual, si los resultados están relacionados con lo que nos plantea en la parte de la metodología. A veces encontramos artículos que en la metodología nos dice que se incluyeron a 3,000 participantes y en los resultados solo nos muestran resultados de 30 personas porque los demás dejaron el estudio. Sin embargo, parece que ellos utilizan esta parte de los resultados como si estuviéramos considerando a esos 3,000 participantes. Entonces tenemos que tener cuidado también de que los resultados tengan relación y tengan mucha coherencia con la metodología que está utilizando los investigadores. Y las conclusiones. Hay algunas conclusiones que son limitativas. Como les comentaba, si mi estudio es correlacional, no puedo hablar en ninguna forma de una situación causa-efecto, porque ahí estaríamos hablando de otro tipo de estudio. Entonces, tiene que ser mis conclusiones o las conclusiones del artículo que nosotros hayamos analizado muy relacionados y muy coherentes con la parte de la metodología, con su marco teórico y con sus resultados. Como les digo, para ello hay guías mucho más amplias, pero con que tengamos en cuenta nosotros estos puntos, será un análisis de artículo bastante sustancioso. Ok. El cuarto paso, que es aplicar, a pesar de que también tiene otros elementos que deberíamos considerar, me parece que lo más importante o lo que tendríamos que resaltar es la cuestión de la pericia. Es decir, si yo encontré que la mejor evidencia, como les comentaba, acerca del tratamiento de la depresión puede ser, o uno de los más recomendados es la activación conductual, o encuentro que es la terapia cognitivo-conductual, o encuentro que es la terapia de aceptación y compromiso. Si yo no soy experto en ese tipo de materia o en ese tipo de terapia, entonces por más que haya encontrado que sea efectivo, que tengamos la mejor evidencia, no lo voy a poder llevar a cabo, no lo voy a poder realizar. Y entonces por cuestión ética y profesional, tendría que hacerme un lado, tendría que canalizar o derivar al usuario con una persona experta o tendría yo que estar formado en ese tipo de terapia para poderla llevar a cabo. Entonces, no es simplemente que encuentre la información y que me diga, es esta la mejor información o la mejor intervención que puede realizar en estos casos. También como terapeutas o también como profesionales, tendríamos que estar hablando de que nuestra pericia y nuestra formación tenga que estar adecuada a ese tipo de intervención. Si no, entonces tendría que formarme. Lo mismo pasa con otras áreas de psicología. Esta parte de psicología basada en evidencia no solo aplica en la psicología clínica, aplica en todas las ramas de la psicología, incluso en laboral, bueno, sobre todo también en experimental, en educativa, en cualquier área, neuropsicología, en cualquier área que ustedes consideren de la psicología, tiene que aplicar esta parte de la psicología basada en evidencia. Y tal vez ahorita lo pusimos en el ejemplo de una cuestión de un caso clínico o de una cuestión clínica. Sin embargo, todo este paradigma aplica en todas las áreas de la psicología. Ok, y entonces por último paso tenemos la parte de evaluar. Recuerden que este paso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá entonces encontrar resultados y retroalimentar este paradigma. Encontrar resultados y tal vez ayudar a que sí se siga fomentando y practicando cierta estrategia, cierta técnica, cierta intervención, o que tal vez pongamos en duda este supuesto de que tal vez no existe la evidencia tan sólida o tan consistente como la que se había reportado.
no porque esté en el mayor nivel de evidencia, quiere decir que ese tipo de información o ese tipo de estudios son inapelables o que son una ley o que no existe algún tipo de contradicción en ello. No, recuerden que el conocimiento se sigue retroalimentando, siempre, siempre, siempre de las evaluaciones y de los resultados que nosotros obtenemos. Por eso este paso también es muy importante. Y entonces podemos encontrar al menos 3 tipos de resultados al nosotros llevar a cabo esta psicología basada en evidencia, este paradigma, que serían intervenciones que son eficaces. Que aquí encontraríamos intervenciones que sí muestran como tal resultados positivos en el usuario. Los resultados que nosotros queríamos observar, sí existen cambios positivos. Esas son las intervenciones eficaces. Ahora, las efectivas. Existen tal vez intervenciones que por su propio desarrollo, tal vez que llevan poco tiempo de desarrollo o por su mismo marco teórico, no tienen una evidencia tan sólida acerca de ello. Es decir, tal vez los cambios que encontramos nosotros o los resultados que encontramos nosotros no son los más apropiados o lo que encontraron los investigadores no son los más apropiados. Y entonces, este tipo de resultados sí muestra resultados positivos, pero hay que ser conservadores en ello. Hay que ir con cautela con ese tipo de resultados. Y entonces, tendríamos que esta intervención es una intervención efectiva. Cuando una intervención es eficiente, es cuando llegamos a compararlo con otro tipo de, de intervenciones, otro tipo de actuar, y entonces encontramos que tal vez en la parte de resultados clínicos muestra una mejor evidencia o resultados positivos favorables muy, muy amplios en comparación de otra que muestra resultados muy, muy, muy pobres o muy bajos. O tal vez en cuestión de tiempo, tal vez esta intervención y una intervención A y una intervención B tienen los mismos resultados, tienen la misma mejora o los mismos cambios positivos en la persona, en el usuario, pero una nos lleva 10 sesiones y la otra nos lleva 30 sesiones. Entonces, una intervención se considerará eficiente si encuentra mejores beneficios que otra, ya sea en la cuestión económica, en la propia cuestión clínica o en la cuestión del ahorro de tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es la bibliografía. Y eso sería todo el tema de manera general. Muchas gracias, Jorge, por esta conferencia muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas. En Facebook nos está preguntando Ari Loera. Dice, hola, ahora según he entendido, lo ideal sería utilizar las terapias de tercera generación, la que consideremos que es la adecuada para el cliente, ¿cierto? Corrígeme, por favor. Claro, las terapias de tercera generación tienen este sustento empírico, tienen esta evidencia que han logrado mejora y entonces son muy recomendables de utilizar. Ahora, algunas tienen todavía tienen una posibilidad, o son posiblemente eficaces porque ya generaron evidencia, pero no generaron todavía evidencia suficiente como para considerarles como tal ya dentro de la psicología, dentro de las intervenciones de mayor efectividad, pero por supuesto que van en ese camino, que por supuesto que están logrando ese tipo de aportación y entonces sí, sería muy recomendable poderlas utilizar. Como les digo, todo va a depender también o tenemos que ajustarla al contexto del usuario y también a las condiciones, a sus características y a su propia preferencia del usuario. No te escucho, Rosario. Perdón. ¿Cuáles guías, dice Tania Galvez, cuáles guías podría sugerirnos revisar?
Ok. Hay algunas guías para poder revisar si cumplen con estas características los artículos, que serían las guías Prisma, que nos hablan de cómo poder realizar y evaluar ciertas revisiones sistemáticas. Y para los ensayos controlados aleatorizados están las guías de Croquet, que nos permiten realizar este tipo de evaluación para saber si existen, para realizar un ensayo clínico y para evaluar un ensayo clínico, un ensayo controlado aleatorizado. Muy bien, muchas gracias. Mario Escalona, excelente, profesor. Patricia Hurtado, muchas gracias, muy interesante, precisa y clara información. Redmi dice, Jorge, muchas gracias por la presentación, muy claro. Es importante que como psicólogos tengamos en cuenta y utilicemos prácticas basadas en la evidencia. Claro, concuerdo en esta parte. Como les decía, no es una cuestión de estar peleados en cuestión de modelos terapéuticos o de modelos de intervención, no se trata de ello, se trata de que volvamos a esta parte de la intervención en una psicología científica, en donde lo que estemos realizando esté basado en este sustento y no en una cuestión de simple práctica o gusto. Perfecto, sentido común. Carmen, ante la pregunta dice las guías Stroke, CAPS y JBA. ¿Sí? Que ya es algo que habías comentado. Sí. Sí. Catalina Roa, muchas gracias. ¿Tiene alguna recomendación, sugerencia para la intervención psicosocial a población víctimas del conflicto armado? Por el momento no, pero igual podemos hacer o pueden hacer el ejercicio que vimos de los 5 pasos para poder aplicar la psicología basada en evidencia, en donde pongamos esta pregunta de interés, hagamos la revisión de la literatura, hagamos este análisis de los artículos y entonces pongamos en práctica las recomendaciones que nos están brindando. La fortaleza de este tipo de paradigma es que no solo nos podemos enfocar a una situación en particular, es decir, no solo es una cuestión clínica, como les decía, sino si existen algunas otras cuestiones, por ejemplo, a nivel social o a nivel laboral, podemos ocupar este tipo de recomendaciones, este tipo de guía para obtener entonces la mejor información y no necesariamente como tal la opinión de solo de algún experto o de alguien que sea experto en el tema, sino que podemos buscar este tipo de información, podemos obtener la información más, la mejor evidencia acerca de lo que queremos realizar y entonces esta es la ventaja que nos brinda el paradigma, no quedarnos con algo que nos recomendaron, sino que podemos ampliar esta parte del conocimiento, esta parte de la generación de intervenciones eficaces. Muy bien. Ari Loera dice, hola, según he entendido, lo ideal sería utilizar el enfoque adecuado, terapia cognitivo-conductual, conductuales contextuales, por supuesto, siempre y cuando se domine. Se domine, ¿cierto? Corrígeme, por favor. Claro, claro, hay entrenamiento para ello. Es decir, para terapia cognitivo-conductual o activación o terapia de aceptación y compromiso o cualquier otra que podríamos hablar de terapias contextuales, tal vez dialéctica conductual, tenemos que tener entrenamiento en ello. No es una cuestión de, ok, leí que era lo más adecuado para tratar de tal vez trastorno de personalidad límite y entonces voy a hacerlo o voy a tratar de hacerlo. No tenemos que estar formados en ello. Eso es. Omar de la Rosa comenta que si se puede hacer preguntas micrófono abierto. Claro que sí. Adelante, si gusta. Silvia Eva también, Carmen Miranda, Georgina, por favor. Adelante con las preguntas abiertas. Silvia Eva, ¿quieres hacer tu pregunta? ¿No? Bueno, Omar, por favor, de la Rosa, si gustas hacer la pregunta abierta, micrófono abierto. Sí, muchas gracias, buenas noches. ¿Me escucho bien?
Sí, bastante. Ah, perfecto. Pues muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas. Si, yo no soy psicólogo y tal vez puedan parecer un tanto burdas mis inquietudes, pero me gustaría aún así plantearlas para conocer tu opinión. Claro. Tengo entendido, si es que no me equivoco, que el CONACYT tiene catalogada la psicología dentro del ámbito de las humanidades. Tú al principio de tu presentación la entiendes como una disciplina dentro del área de las ciencias de la salud. En el marco de tu conferencia, pues, ¿cuál sería la diferencia de entenderla como humanidades a entenderla en el ámbito de la ciencia de la salud? Y segunda pregunta, eh, eh, noté que haces referencia al término de usuarios y no pacientes, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un usuario, un paciente, o simplemente hablamos de la misma figura eh, y con nombres distintos? No sé si me expliqué Sí, sí, claro. muchísimas gracias. Gracias y nuevamente gracias por la presentación. Mm, gracias, gracias a ti por las preguntas. En la primera pregunta, sí, podrían, dentro de la psicología se ha clasificado o se ha tratado de ponerle un área de estudio, ¿no? O un área más bien en donde pertenezca. Y algunas lo ponen en la parte de ciencias de la salud, otros en ciencias sociales, otros en humanidades. Creo que depende mucho también de el objeto de estudio que se le asigne en particular a la psicología, la metodología que utilice para estudiar ese objeto de estudio y a partir de ello el tipo de resultados que genera. Es decir, a veces en cuestión de catalogarla como una psicología social o como una ciencia social o de humanidades, se fomenta mucho esta percepción de hacerla como muy subjetiva, ¿no? Y entonces, pues no tenemos tal vez datos cuantificables o no tenemos datos, por así llamarlos, duros, simplemente es observaciones o tal vez algún tipo de autorreporte. Y entonces este tipo de datos nos va generando que como no existe esta metodología tan estricta, pues no tengamos un conocimiento mucho más objetivo o resultados mucho más objetivos acerca de este tipo de estudios. Cuando la clasificamos en ciencias de la salud, como yo lo clasifiqué, más en una cuestión de buscar este tipo de datos que nos permitan obtener evidencia mucho más fuerte, por ejemplo, algunos datos de registros psicofisiológicos que nos permiten tener datos más duros, cuantitativos, que que podríamos utilizar para que los resultados puedan presentarse en este marco de psicología basada en evidencia, es decir, con los análisis estadísticos adecuados, con esta metodología estricta para poder llevar a cabo desde el diseño de la investigación hasta la toma de los resultados, hasta la invitación y de los participantes, hasta evitar los sesgos en los investigadores, le permite dar este salto como algo más, por así llamarlo, más objetivo o más, sí, más objetivo y no tan subjetivo como a veces que se quiere considerar a la psicología. Ese es el primer punto. El segundo punto hacía referencia sobre el usuario, paciente o cliente. Sí, gracias, sí. Yo hago referencia a la parte del usuario porque en ocasiones esta cuestión de llamarlo paciente para algunas personas suena como estigma, como una persona que necesariamente tiene que estar enferma y dentro de algunas posturas en psicología no se considera que necesariamente la persona esté enferma o tenga una enfermedad psicológica. Entonces, por eso hago hincapié en la parte del usuario para evitar este tipo de, este, de dificultades que algunas personas pueden encontrar en cuestión de llamarlos pacientes. Esa sería mi explicación.
Muchísimas No sé si gracias. no sé si No, se sí, sí resolvió, queda muy Omar. claro. Sí, sí queda muy claro. Muchas gracias. Ok, gracias, Omar. Georgina, muchas felicidades, profesor Jorge, por la claridad y su relevante tema. Un abrazo. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. En Facebook, Marcela Parra, muchas gracias por la exposición. ¿Esta terapia puede dar un diagnóstico? ¿Cuál terapia? Es que en general estamos hablando de la psicología basada en evidencia. Tal vez sí lo enfoqué más a la terapia cognitivo-conductual. Entonces, sí, dentro de la terapia cognitivo-conductual se realizan y trabajamos con diagnósticos basados en los criterios diagnósticos del DSM o del CIE, pero para una mayor integración con los otros equipos del área de la salud. Generalmente dentro de la terapia cognitivo-conductual no trabajamos tanto con un diagnóstico, lo que consideramos más es un análisis funcional de la conducta y entonces a partir de ello hacemos las intervenciones, no basado en un diagnóstico, basado en nuestro análisis funcional de la conducta para poder implementar las intervenciones, aunque sí utilizamos los manuales los manuales diagnósticos, pero es más para una cuestión integrativa con otros miembros del equipo de salud. Carmen Miranda, para la explicación de la correlación de variables al momento de justificar el planteamiento del problema, ¿hay algún método en específico? ¿Alguna literatura para armar nuestro modelo teórico para las intervenciones? Ok, a ver, esa no me quedó muy clara. Bueno, o si Carmen lo quiere plantear de manera micrófono abierto, Carmen. Sí, gracias, doctora Rosario. Hola, maestro Jorge. Hola, Carmen. Mi pregunta es, porque al momento de hacer todo el marco teórico, me he dado cuenta que específicamente en el área de la salud se solicita como hacer es un modelo, no modelo ya habido, sino un modelo realizado por nosotros para poder exponer el planteamiento del problema y así justificar la manera en la que estamos correlacionando las variables y la metodología. Entonces me gustaría preguntarle, o bueno, saber si hay una literatura o algo en donde yo pueda que yo pueda revisar para realizar estos modelos. Pues como tal, bueno, como lo entendí, no sé si exista como tal un modelo dentro de la literatura para hacer un planteamiento de problema o hacer algún modelo, alguna intervención o alguna investigación correlacional. Sin embargo, sí existen muchos libros en cuestión de metodología de la investigación que nos permiten conocer esta parte de los pasos, de qué tenemos que hacer primero, qué tenemos que resolver y qué tenemos que aclarar y qué tenemos que incluir en nuestro marco teórico, en nuestra introducción y qué tenemos que incluir en en una intervención que sea de tipo o una investigación que sea de tipo correlacional. Para ellos, pues creo que el de mayor conocimiento es de Hernández Sampieri, que se llama así Metodología de la Investigación, que es muy, muy amable al momento de explicarte todo este tipo de metodología, muy amplio, y tal vez para profundizar en algunos otros puntos de esta parte de la metodología de la investigación, ya existen otros autores como Kerlinger, que, que nos pueden dar mayor profundidad de ese tipo de investigación o de desarrollo de una investigación. Pero pues yo te recomendaría ese de primera mano. Ok, gracias, maestro. Bien. Silvia Eva pregunta, ¿qué son los estudios de cohorte? Ok. Son estudios sobre todo en el área de epidemiología. Y lo que se realiza en ese tipo de estudios es la observación de una población, de un grupo de la población, comparado con otro grupo en donde por diferentes contextos o situaciones, una variable entre ellos cambió.
Y entonces lo que se hace es observar esos grupos que sigan como, digamos, por así llamarlo, su evolución natural. Por ejemplo, les comentaba en el caso actual, ¿no? Podríamos tener a personas, o tal vez pensando en cuestión médica, a médicos que fueron eh, diagnosticados con COVID y médicos que no han sido diagnosticados con COVID. ¿De acuerdo? Entonces, esta puede ser la situación o la variable en donde fueron expuestos y la que estamos comparando como tal en estos dos grupos. Y entonces hacemos la observación tal vez en su capacidad pulmonar en los 3 meses, en 6 meses y en 1 año, y observamos los resultados. Esa es parte de un estudio de cohorte. Estamos observando a los grupos que, como les digo, de manera por el contexto, por alguna situación particular, cambiaron en una variable. Si se dan cuenta, serían estudios de los llamados cuasi experimentales, tal vez en otro tipo de metodología, en donde podemos aleatorizar la elección de estos participantes, podemos controlar algunas otras variables, pero no estamos aleatorizando o no estamos asignando a las personas eh, si van a ser o no expuestas a la condición experimental, porque de manera, digamos, natural ya se dio ese evento. Y entonces lo que hacemos nosotros es observar a ese grupo de la población. Una disculpa, se me borró todo lo de, me salí, se me borró lo del chat. ¿Tú lo tienes ahí, Humberto? Solo ¿Sí? recuerdo que el maestro Leobardo quería participar. Si lo puede hacer, el micrófono abierto, hizo una pregunta. Sí, adelante. Sí. Sí, es que es medio lenta mi computadora. Ya me oyen bien, ¿verdad? Sí. Sí, yo planteaba que, y estaba haciendo otra redacción aquí. Lo primero era respecto a que creo que en la psicología mucho, desde mi punto de vista, se cae en un cierto error en querer trabajarla desde una óptica de las ciencias que han tenido más éxito, como las ciencias duras, ¿no? Entonces, y no tratar la parte subjetiva de que es justamente el núcleo más importante de la psicología. Entonces yo preguntaba al respecto de que hay personas que, habiendo seguido algún tratamiento, en apariencia quedan, se puede decir, curados, sanados, resuelto su problema, como le queramos decir, e incluso pasa un largo periodo de tiempo en el que en apariencia han resuelto el problema. Pero siempre está el caso de las adicciones, por ejemplo, y siempre está el caso de la posibilidad de recaer. Y yo he visto personas que, habiendo lidiado con una adicción mucho tiempo, siempre están al borde, y cuando pasa un evento catastrófico, vamos a decir, recaen, ¿no? Porque siempre estuvieron manteniendo a raya la adicción, lo mantuvieron durante un periodo incluso largo de tiempo, pero no han resuelto el problema básico, y vamos a decir, esa situación lo sigue teniendo en la posibilidad de mantenerse, ¿no? Y bueno, y lo segundo que iba a escribir, ya lo voy a, no lo voy a terminar, pero era esto, ¿no? Que siento que efectivamente hay gente que me va a decir, bueno, pero si alguien se va a suicidar, tú lo que vas a utilizar es un procedimiento de cambio a largo plazo, en donde se utilicen métodos de incursión dentro de la subjetividad del sujeto. Si el sujeto se va a suicidar, entonces, ¿de qué me sirve estar utilizando ese tipo de cosas? Y yo creo que, bueno, ha sido mi idea, que en psicología y sobre todo en la cuestión clínica, claro que tú hablaste de cosas no solo en la clínica, aunque tus ejemplos van hacia acá,
Pero creo que si nos referimos, por ejemplo, a la clínica o incluso en educación, porque la educación tiene sus partes clínicas, aunque de otra manera, creo que sí vale la pena hacer el enfoque por lo menos dual, ¿no? O sea, para cuestiones de tipo emergente y para resolver problemas importantes, acuciantes, hay que aplicar algún tipo de estrategia que logre que la gente autocontrole cierto tipo de cosas, ¿no? Pero siento que a la vez se tiene que emplear algún otro método que permita que una vez que ya ha logrado un cierto equilibrio con su desorden, vamos a decir así, o con su problema, Ok. empiece a incursionar en otros tipos de cosas para lograr un cambio. Inclusive hay gente, y que yo también comparto esa opinión, de que se puede utilizar terapia farmacológica. Es decir, ante casos específicos, el uso de la terapia farmacológica no va a resolver el problema, pero va a apoyar a la gente. Y después de ese evento de terapia farmacológica, y a lo mejor una terapia racional, emotiva, conductual, después se pueda pasar a otro tipo de intervenciones terapéuticas. Yo creo que eso no está lidiado, que a veces vemos como que es necesario, como que se peleen, ¿no? Psiquiatras con psicólogos, y con psicoanalistas. Yo creo que cada uno de ellos resuelve cierto tipo de problemáticas específicas, y yo sí he visto gente que piensa, que yo he visto gente de terapia racional emotiva decirle al paciente, mire, ya estás estabilizado, etcétera, pero yo veo que tú podrías incursionar en tu subjetividad, tratando este tipo de cosas de manera analítica, ¿no? Me extendería mucho para, si yo quisiera poner ejemplos personales sobre este tipo de cosas, que tal vez no vale la pena, pero que yo sí he experimentado en mí mismo cosas muy diferentes en la terapia, por ejemplo, psicoanalítica, ¿no? Cosas que creo que yo no hubiera experimentado en otro tipo de encuadres, ¿no? Bueno, hasta ahí me quedo. Claro. Tal vez en la primera parte no me expliqué como yo hubiese querido. No es que descartemos del todo la parte de la subjetividad, o sea, las investigaciones en cuestión de cualitativas y cuantitativas son muy enriquecedoras, ambas, ¿no? O las intervenciones también en la parte de la subjetividad. No es que se descarte, sino que me parece a mí, a título personal, que puede ser la primera parte, es decir, la cuestión subjetiva en cualquier tipo de investigación e intervención tiene que ser una parte fundamental, pero no solo eso, o no solo eso nos va a permitir también tener resultados acerca de la eficacia de una intervención o la eficiencia de una intervención, sino tenemos que tener datos adicionales, no quitando la parte subjetiva, sino adicionándole. Yo lo consideraría como ir un paso más, agregar algo más. En lo que comentabas acerca de los tratamientos farmacológicos o de terapia, bueno, más bien de una intervención psicoanalítica, bueno, en cuestión de los farmacológicos, la evidencia demuestra que la farmacología junto con alguna intervención psicológica puede tener resultados de mayor, en un corto de tiempo más breve, en un tiempo más breve, pero también que puede extender su eficacia por un tiempo mayor de los estudios de seguimiento. Entonces, no los tendríamos que descartar. Más bien es un trabajo en conjunto, como lo mencionabas, ¿no? Esta parte no siempre de o considerar que el psiquiatra es aparte de un psicólogo o que estamos compitiendo contra un psiquiatra. No, en realidad trabajamos de manera conjunta. Y en el caso específico que tú mencionabas de las adicciones, que es uno de los problemas psicológicos que genera recaídas muy frecuente, independientemente del tratamiento, es de los problemas de mayor dificultad para mantener los cambios. Sí, esta parte del tratamiento psiquiátrico junto con intervenciones psicosociales
potencializan los beneficios y los resultados en este tipo de casos y en muchos otros. En cuestión de del psicoanálisis, que comentabas acerca de la terapia racional emotiva o que algunos recomiendan, algunas posturas o algunas formas de intervención de psicoanálisis también están reconocidas como psicología basada en evidencia, pero no todo el psicoanálisis. Tampoco es igual que todas las terapias. O sea, no estamos reconociendo como la terapia cognitivo-conductual la única que es de psicología basada en evidencia. No, ni toda la terapia cognitivo-conductual, no. Existen algunas estrategias o unas terapias en cuestión que caen dentro de la terapia cognitivo-conductual que están reconocidas como psicología basada en evidencia. Lo mismo el psicoanálisis. Hay algunas, no todo. No es que sea el psicoanálisis como tal una psicología basada en evidencia. No, existen algunas estrategias, algunas técnicas, algunos métodos que también ya forman parte de ello. Entonces, no es que los descartemos, pero lo que yo sí recomendaría es esta parte de busquemos como profesionales de la salud o como psicólogos científicos este tipo de intervenciones, como les comentaba, que estén basadas en evidencia, sobre todo por cuestión ética y profesional. Es cierto que muchas veces la experiencia nos dice, yo creo que esto sí funciona, pero no sabemos ni por qué funciona ni cómo funciona. Y entonces, aunque a lo mejor un familiar mío haya acudido con el cura y a través de platicar con el cura, porque es muy religioso y es muy allegado a la religión y tiene toda esta parte de una ideología muy bien construida en la religión, a través de hablar con él puede sentirse disminuida una sintomatología depresiva, ¿de acuerdo? Algunos se puede ver, es cierto, o que a partir de ello algunas personas dejan de beber o dejan de consumir algún tipo de droga fuerte, incluso como la cocaína, es cierto. Sin embargo, no podríamos pensar o determinar que exactamente el hablar con el cura es una estrategia o una intervención o una terapia que podríamos estar recomendando porque le funciona a mi familiar, sino tendríamos que tener esta parte de sustento, de saber cómo funciona y por qué está funcionando, y entonces tendríamos que recomendar este tipo de intervenciones o realizar este tipo de intervenciones en donde tengamos este tipo de sustento. Como les digo, obviamente vamos a tener experiencias y esas experiencias también cuentan, pero hay que tratar de evitar el sesgo. Y no porque estén malas experiencias, no, son nuestras experiencias. Sin embargo, de manera profesional, tendríamos que evitar este tipo de sesgo. Jorge, ¿tienes oportunidad de leer las otras? Es que se me borró mi chat después de Ok. maestro Leobardo, por favor. Para no No, dejar alguna fuera. sí. Mira, no sé Yo, exactamente cuál es la de Leobardo, no la encuentro, pero aquí hay otra. Dice, Catalina, es interesante tener en cuenta la revisión de los estudios ya realizados en el área de psicosocial. Nos encontramos ante una amplia variedad poblacional, interétnica, intercultural y además víctima de conflictos armados que no cesan. Los procesos de implicación se inclinan un poco más hacia el enfoque humanista, sistémico. Quizás que no categoricen la complejidad de la realidad. Sí, como les digo, o sea, no es que la psicología basada en evidencia esté pensada para fortalecer algún tipo de modelo terapéutico. Se tiene que buscar esta parte de psicología basada en evidencia para que podamos obtener las intervenciones de mayor eficacia para la población que yo estoy especificando, como lo habíamos visto en los pasos. La población va a ser muy importante con sus características. Como les decía, si yo quiero trabajar estrés postraumático en una persona que tal vez sufrió un asalto, a una persona que está viviendo una cuestión de un conflicto armado, seguramente tendría que hacer ajustes y tendría que haber intervenciones mucho más especificadas o centradas en este tipo de situaciones. No necesariamente sería la misma, o tal vez sí,
pero para ello tendremos que buscarlo. No es que lo tengamos que tener ya a priori de esta intervención funciona para todo y entonces hay que aplicarla, ¿no? Independientemente de lo que diga la teoría, no. A ver, esta intervención funciona para este caso, para esta población, porque la teoría o porque la evidencia, más que la teoría, la evidencia así lo demuestra. Y entonces me voy con ese tipo de intervención, no por una cuestión de mayor facilidad para mí porque ya la conozco o porque ya la apliqué durante mucho tiempo. No, se trata de hacer una psicología basada en evidencia considerando este tipo de situaciones. La población y la constante generación y desarrollo de la propia evidencia. Ernestina pregunta, ¿cómo se aplicaría en la terapia de la praxis? Lo mismo, siguiendo los mismos pasos. Es decir, hagamos los mismos pasos para aplicar la psicología basada en evidencia. Busquemos la pregunta de investigación o más bien esta pregunta para poder hacer nuestra aplicación de la psicología basada en evidencia. Hacemos la pregunta, buscamos la población, ponemos la intervención, tal vez en este caso sí pondríamos teoría de la praxis, y entonces también hacemos dónde vamos a observar los resultados, hacemos nuestra búsqueda en bases confiables, hacemos nuestro análisis de artículos y al final aplicamos y ponemos en evaluación los resultados. Lo mismo aplica para cualquier tipo de intervención. Como les digo, no estamos casados con un enfoque de terapia cognitivo-conductual, que sí es el que a mí me gusta, pero ese es más personal, pero no es que estemos casados con este punto. O sea, no es con de la terapia cognitivo-conductual es igual a psicología basada en evidencia. No. Dentro de psicología basada en evidencia existen otros modelos terapéuticos, otros enfoques que también han demostrado este tipo de beneficio. Ok, buena pregunta. Ok, buenas noches. Buena pregunta. Muchas gracias, Laura Martínez. Muchas gracias, maestra. Muy bien explicado. Les recomendamos mucho el diplomado en formación de psicoterapeutas de AMAPSI. Ok. Jessica Villanueva. ¿Qué nivel de evidencia consideras que los psicólogos clínicos deberíamos considerar en la práctica clínica? De ser recomendable, el mayor nivel de evidencia que son los ensayos clínicos controlados o los ensayos controlados aleatorizados. Sin embargo, en muchas ocasiones, ese tipo de estudios tienen un control muy sistemático de variables por la cuestión institucional que no se aplica en la cuestión de una práctica privada, en donde existen otros factores que no vamos a poder controlar. Entonces, tendríamos que buscar ese tipo de aplicación, ese tipo de evidencia, pero cuando sabemos que no se puede aplicar ese tipo de evidencia, podemos ir buscando otro tipo de evidencia. Por ejemplo, esta cuestión de los casos únicos, cuando no existe evidencia al respecto, por ejemplo, en esta cuestión de que estamos viviendo desde hace 8 meses en cuestión de COVID, en donde no teníamos evidencia acerca de las intervenciones psicológicas eficaces o la evidencia era, no que no tuviéramos, la evidencia era muy escasa acerca de las intervenciones eficaces, tal vez para la sintomatología que presentan las personas en aislamiento debido a COVID o algunas otras cuestiones como ansiedad, depresión, estrés, o la atención a personal de salud por este tipo de problemática, en donde no existe una evidencia tan amplia acerca de esta situación. Entonces, podemos, sí, recurrir al nivel más bajo de evidencia sin olvidar qué es eso, que ese es el nivel más bajo, la opinión de un experto. O el otro punto, tal vez teníamos casos únicos. Ok, tomamos esa evidencia porque es la que existe, pero consideramos eso no como lo tomamos con cautela, solamente porque es la evidencia que existe. Sin embargo, tenemos que considerar que tenemos otros niveles de evidencia, que ese es el que tenemos en el momento, lo consideramos.
igual, como les comentaba, para ello es muy importante tener el contexto y la población a donde estamos aplicando o donde vamos a aplicar la intervención. Si existen ensayos clínicos aleatorizados, tomamos esa evidencia. Si existen casos únicos, pues bueno, tomamos esa evidencia para la población, sin dejar, como les digo, sin perder la perspectiva de que tenemos estos niveles de evidencia, pero que no se ha generado tan adecuadamente o como uno esperaría para llegar a tomar una evidencia de muy, muy, muy recomendable. Ok, Laura, muchas gracias, maestro. Muy bien, le explicado. Ok, ya. Valentina. Ok. Patricia Torres. ¿También se puede considerar como evidencia la información que nos relata el sujeto? Hablando de psicología basada en evidencia, no, porque estamos hablando de evidencia que ha sido a través de una investigación. Obviamente que todo lo que nos relata el sujeto, por supuesto que en una práctica clínica lo vamos a poder considerar como evidencia, aunque por supuesto que es subjetivo y que tendríamos que tener algún otro tipo de datos. Sin embargo, sí lo vamos a considerar como evidencia, no la podemos descartar en la práctica clínica, pero referente a la psicología basada en evidencia no lo podríamos considerar como evidencia acerca de este tipo de intervenciones eficaces. A eso me refiero, hay una distinción, ¿ok? Evidencia me refiero a la cuestión de la información generada a través de investigaciones para la psicología basada en evidencia, y esta parte de la parte clínica, en la práctica clínica, por supuesto que lo que nos comenta el usuario, sí es evidencia de la situación o de lo que nos está comentando. Ok. No sé si ya me fui muy abajo porque estamos hablando ya de las constancias. No, de Magdalena Abreu. Dice, buenas noches, interesante conferencia. ¿Se puede tratar un problema de duelo, pérdida de la madre por defunción, no tratado en tiempo y forma a través de la psicología basada en evidencias? Si es posible, ¿cómo sería? Como les digo, en la parte de la psicología basada en evidencia no es que tengamos ya una estructura de intervención, porque depende más bien de la evidencia. Es decir, en la parte de la terapia cognitivo-conductual ya tenemos la estructura, ¿no? Y tenemos qué vamos a hacer en cada sesión, ya tenemos un plan de intervención, ya sabemos que existen estrategias como reestructuración cognitiva, solución de problemas, educación emocional o activación conductual. Tenemos ese tipo de estrategias. La psicología basada en evidencia, más que ser una terapia como tal, es un paradigma. Es un paradigma que nos permite integrar a todas estas terapias que pueden atender de manera efectiva, eficiente y eficaz esa situación. Y entonces, por ejemplo, en la cuestión del duelo podríamos encontrar que puede ser eficiente y eficaz y efectiva terapia cognitivo-conductual. Entonces, trabajaríamos con ello. También podríamos encontrar evidencia de que tal vez terapia de la dignidad. Y entonces trabajamos con ello. O tal vez terapia, no sé, sistémica, trabajamos con ello. Es decir, la terapia de psicología basada en evidencia no nos brinda como tal o no nos dice esto es lo que tienes que hacer, más bien nos da la metodología, como les decía, es un paradigma que nos dice así puedes encontrar la mejor evidencia acerca de lo que tienes que realizar con el usuario en esta situación. Hacemos los mismos pasos. Ok, mi población sería tal vez una persona individual con ciertas características en donde está sufriendo un proceso de duelo o está pasando por un proceso de duelo con tales circunstancias. Ok, yo como intervención tal vez propongo esta cuestión de la terapia cognitivo-conductual, pero tengo que ir a la evidencia a buscar si es la más efectiva, si es la más adecuada, si es la que muestra mejores resultados o mejor evidencia. Si es así y yo la conozco, pues podría ponerla en práctica. O yo estoy formado en ello, más que conocerla, yo estoy formado en ello.
Si no, si me dicen que es otra terapia en donde yo no estoy formado, lo puedo canalizar o lo puedo referir a otro tipo de institución en donde puedan llevar a cabo ese tipo de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, la psicología basada en evidencia no es una terapia, es un paradigma en donde se pueden incluir diferentes teorías o diferentes terapias, o donde se incluyen. Ahora, cada una de las terapias, por supuesto que tienen su modelo teórico y su estructura de intervención. Muy bien. Ari Loera dice, excelente conferencia, gracias. También Lucía Sierra, excelente ponencia, muy necesarias en tiempo de crisis, y que sí se puede bajar el texto que dijiste de Sampeiro, Sampier, ¿Samperi? Samperi. Ujú. Pues, no sé si se puede bajar, pero No, lo creo puedes que bajar en PDF o algo así. sí lo pueden encontrar en PDF. Lo pueden encontrar en PDF, pero ese es muy enfocado a la parte de la metodología de la investigación. Solo es metodología de la investigación. Ujú. Dice, ya está en el sexto, no sé si te refieras, se puede bajar y ya está en el sexto módulo, ¿a eso te refieres? La sexta edición. En la sexta edición. Magdalena, gracias por atender mi pregunta, muy interesante, felicidades Jorge, dice Patricia Torres. Gracias. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? O micrófono abierto por aquí, dice Rosy Suárez, qué interesante la mención del paradigma, gracias maestro. Gracias. Sí, es lo que es la psicología basada en evidencia, es un paradigma, no como tal una postura de intervención o un enfoque de intervención o un modelo de terapéutico. No lo es. Muy bien. Ok. Pues muy bien, pues creo que ya no hay alguna pregunta o ya están. Sí, dice muchas gracias, Noel Maribel. Muchas gracias. Información de investigaciones recientes acerca del PBE. Sí, ves que en cada campo se va desarrollando investigación nueva acerca de ello. Entonces, los invitaría a que en estas bases de datos que les mencioné y en algunas otras, por ejemplo, la de Cielo y Redali, que son de acceso abierto y que la mayoría son publicaciones en español, pues podríamos encontrar también acerca de la psicología basada en evidencia que nos permitirían seguir conociendo acerca del tema, enfocada al tema que ustedes tienen en particular o que les interesa en particular, como les dicen, si puede ser violencia o violencia psicosocial o social por enfrentamiento o duelo, o incluso, como les decía, en psicología organizacional, con esta parte tal vez de lo que se viene, que es lo que está ya aplicado como la norma 035. Entonces, pueden buscar ahí ese tipo de información. Lo importante, como les digo, de la psicología basada en evidencia no es que ya esté algo dicho y que no se tiene que mover de ahí, sino que más bien es esta constante evolución de la información, esta cuestión de seguir fomentando las intervenciones eficaces y eficientes, dejando de lado aquellas que por la situación o el contexto de la población no tendría tanta utilidad o invertirían tanto tiempo o mucho dinero en ese tipo de situaciones cuando tenemos otra que puede ser mucho más eficiente con este tipo de ganancias adicionales. Sí, nos comenta Ari que cuando tendremos un taller para conocer un poco más de las conductuales contextuales. Le comentamos que tenemos dos cursos, ¿verdad? Módulos de nuestros diplomados se pueden tomar como cursos. Tenemos uno de terapias cognitivas y otro de terapias conductuales, ¿no es así, Jorge? ¿Qué se revisa en estos cursos, Jorge? Sí, están como tal el diplomado de terapia cognitivo-conductual, y entonces en diferentes módulos se revisan las estrategias y
y la parte teórica de la terapia conductual como tal, y en otra de la terapia cognitiva. En algunas revisamos estrategias de intervención, por ejemplo, basadas en desensibilización sistemática o en reestructuración cognitiva, en solución de problemas, en relajación, que están sustentadas bajo estos enfoques de terapia cognitivo-conductual. Muy bien, si requiere mayor informes, para ver si hay info@mapsi.org. Dentro también de la formación, perdón que te interrumpa, Rosario, Adelante. también pues tenemos esta amplitud, aunque no de una manera formal como tal en cuestión de terapia contextual, pero sí compartimos información, analizamos y trabajamos con algunas cuestiones de terapia contextual. Bueno, Redmi dice, gracias a MAPSI y al maestro Jorge por tan interesante ponencia. Es necesario que abordemos y nos formemos en estos temas para que brindemos mejores intervenciones disponibles a nuestros consultantes. Gracias. Claro. Sí, y también nos va a servir mucho para cuando nosotros hagamos un tipo de intervención o propuesta de intervención multidisciplinaria, porque en algunas ocasiones la población general o algunas otras disciplinas no conocen lo que realizamos. Y en ocasiones parece que o que nos comentan que solo platicamos, conversamos con el usuario, ¿no? O que simplemente es platicar, cuando en realidad nada que ver con eso. Tenemos una estructura bastante bien formada en la parte metodológica, en la parte teórica, y podemos demostrar que lo que hacemos tiene resultados positivos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? El micrófono abierto, porque ya... Yo puedo, ¿Tajadita de queso y aguacate encima o cómo quieres su arepa? puedo preguntar yo, porque el otro no sé qué iban a pedir. Adelante. Quería ver si hay alguna forma de consultar, porque hablas de que basados en el paradigma de la psicología basada en evidencias, hay cierto tipo de corrientes específicas o derivaciones de las múltiples corrientes de la psicología, que ya ven que aquí en México el año pasado sacaron en los puestos de periódicos una extensa enciclopedia básica de psicología, donde tienen un montón de corrientes catalogadas, ¿no? Bueno, si hay en algún registro de cuáles son las que de alguna manera han sido probadas mediante este paradigma y cuáles no. Sí, en la página de la APA Ajá. pueden encontrar las estrategias y la terapia que está recomendada y con evidencia para los trastornos que ellos clasifican en el DSM-5. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar para anorexia, para depresión, para ansiedad generalizada. Y ahí tiene su listado. Okay. Hay una sección en específico. Si buscas esta parte de APA, psicología basada en evidencia, te puede llevar a esta sección en donde se trabaja directamente y te da el listado de las terapias que son basadas, que tienen evidencia para el trastorno que tú estás buscando como tal. Y entonces te dicen, como les digo, consideren que la evidencia, no toda la evidencia es la misma calidad o la misma fuerza de la evidencia. Recuerden que tenemos esta pirámide, ¿no? Entonces algunas evidencias pues son de estudio de revisiones sistemáticas, algunos son de estudios de cohorte y así van apareciendo, pero ahí podemos encontrar cuáles son las terapias que han mostrado evidencia para ese tipo de trastorno en específico del que ustedes puedan tener interés. Sí, porque, bueno, aquí nada más sería, pues sí, sería cuestión de ver la información que se encuentra allí, En la pero página. sí, porque
digámoslo así, es diferente que uno observe el estudio conforme lo que se reporta, a que si la persona misma que está haciendo o haciendo la intervención se somete a un cierto paradigma de consideración, como en este caso, ¿no? Porque es diferente, incluso por eso ha habido últimamente en varias áreas esa idea de los datos abiertos, ¿no? De que no solo se reporten las cosas que tradicionalmente los papers solicitan, sino que se reporten de alguna manera los datos crudos, aunque no estén dentro del paper, ¿no? Pero que estén accesibles como para que la gente los pueda visualizar. Porque sí ha pasado en varios casos que al revisarlos uno dice, no, pues están truqueados, ¿no? Entonces el asunto es los datos crudos, yo tengo, como tú dices, sean experimentales, sean de campo, sean clínicos, sean en educación. Si yo reporto mis datos sobre los que estoy trabajando, pues es más fácil que gente que le interese trabajar ese tipo de cosas en especial, los revise y pueda decir, bueno, pues incluso desde la obtención de ellos, aunque están abiertos, a lo mejor la obtención tampoco es tan tan clara, ¿no? Bueno, Claro. eso. Sí, por eso mismo en esta parte de considerar la evidencia, como les digo, no porque estén publicados, forzosamente es una evidencia ya de que funciona, es una intervención eficaz, eficiente, ¿no? Tenemos que hacer este análisis de artículos y considerar en qué nivel de evidencia se encuentra. Ahora, también recuerden que esta parte de la evidencia también vamos a encontrar intervenciones que son eficaces, es decir, que sí logran un cambio positivo, pero hay otras que son eficientes y entonces que se comparan con otras intervenciones. Aunque las dos tengan cambios positivos, una de ellas tal vez puede ser, como les decía, menos costosa en tiempo o en economía, o puede tener cambios mucho más rápidos o más prolongados. Entonces, aunque los dos tengan cambios positivos, podemos destacar que dentro de esta evidencia, aunque las dos son eficaces, una es más eficiente. Pero sí, pueden buscar en la página de internet de la APA, ahí pueden buscar el trastorno que estén interesados en la parte de psicología basada en evidencia o con evidencia empírica, y entonces les dará la lista, el listado de las intervenciones, de las terapias que tienen este sustento y en qué tipo de trastorno. Dice Rosy Suárez, sí, en APA, ahí está. Maribel Núñez, muchas gracias, maestro Jorge, muy buena ponencia. Gracias. Okay. Bueno, pues creo que ya no hay alguna pregunta más. ¿O alguien iba a comentar algo antes de darle la palabra al maestro Leobardo? No vi quién era. Pero adelante, si quiere hacer la pregunta. No, creo que no. Bueno, pues agradecemos mucho al maestro Jorge Humberto por esta ponencia tan interesante y por todos los conocimientos y también inquietudes que nos dejó respecto a la psicología basada en evidencia. Pues nos dejó una gran tarea ahí. Bueno, ya comenta aquí en Facebook Rosy Suárez, es sobre la página de APA División 12, así te lleva la liga a navegar acerca de este tema. Bueno, pues ahí ya tienen una información que nos está enviando Rosy Suárez. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge Yamapsi, nos dice Janet Cruz. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y pues si les pido, bueno, otra pregunta. Dice Claudio Fabio, ¿sabe usted si existe alguna investigación con atención plena en el campo de la nefrología? Sí, para tratar o para atender más bien cuestiones de ansiedad. También hay investigaciones acerca de atención plena con paciente nefrópata. Eso es, muy bien. En Como, Facebook, perdón. sí, perdón, como les digo, busquen en esta parte a través de estos pasos que mencionábamos, la población, en estas bases de datos que mencionábamos,
o en algunas otras que también hay muchísimas también bases de datos. Ahorita solo les mencioné 5 de ellas, pero podemos encontrar mucho más. Hagan esta parte de su pregunta bien especificada, de la población, de la intervención que quieren poner a prueba. Hagan tu búsqueda, analicen los artículos y entonces pues van a encontrar ese tipo de evidencia que esté sustentando la intervención o no. En este caso, seguramente encontrarán investigación de atención plena en pacientes nefrópatas, que sí la hay. Eso es muy bien. Pues en Facebook, Noel Maribel dice, aparte de las terapias cognitivo-conductual, ¿qué otras terapias basadas en la evidencia prevalecen? ¿Hay investigaciones recientes de las más usadas por los psicólogos? ¿O los psicólogos tienen adherencia a las PBE? Aparte de hay investigación. Ok, si la de mayor evidencia, sí es la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, existen otras, como les decía, otras terapias que también están dentro de las terapias basadas en evidencia y que han sido utilizadas o que han demostrado esta eficacia en diferentes casos. Ahora, aquí pues podríamos entrar en un dilema, esto de qué fue primero, ¿no? O si el resultado es la misma causa, o en la última pregunta, en el sentido de que si la terapia cognitivo-conductual está pegada a la parte de la terapia basada en evidencia, o si la terapia basada en evidencia está generando que se hagan más investigaciones en terapia cognitivo-conductual, no lo sabría identificar, pero pues en cuestión de clínica, lo recomendable si es que las personas, o los psicólogos más bien, nos formemos en esta parte de terapia basada en evidencia, para que tengamos claro que lo que estamos realizando tiene resultados y no solamente resultados que yo puedo compartir de manera práctica o por mi práctica o por mi experiencia, sino que se han demostrado en otros estudios que han tenido esta metodología o esta estructura en su forma de llevarla a cabo y que han demostrado ese tipo de evidencia a favor de que son eficaces o que son efectivas. Bueno, hay muchos saludos y muchas felicitaciones. Gracias. Nos dice Yadira, Tania, Claudio, Aymara dice, me hubiera encantado escucharle, que verá el video, gracias a Mapsi, saludos a todos. Georgina también, muchas gracias, profe, excelente, así como excelente profesor, te está dejando Georgina aquí un saludo. Saludos. Gracias, Georgina. Por su excelencia. Daniel Pérez, gracias, maestro Humberto, por tan excelente información. Y a Mapsi por la invitación. Catalina Roa dice, mayormente en el campo clínico se realizan. Dice, Claudio, dice, gracias, maestro Jorge, un placer tener otra clase con usted. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues agradecemos a todos su asistencia y pues les voy a pedir que le demos un aplauso al maestro Jorge. Micrófono abierto, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, por su profesor. asistencia. Gracias. Muchas gracias por su asistencia, su interés y en esta parte de seguirnos formando. Recuerden que eso es lo más importante. Siempre nos vamos a seguir formando. Muy bien. Muchísimas gracias, Mapsi. Gracias, excelente noche para todos. Gracias, profesor Jorge y Amapsi. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Y los esperamos para la próxima semana con una interesante conferencia y ahora vamos a otro tipo de perspectiva que es a través del psicoanálisis, los lamentos del cuerpo. Será la maestra Luz María Aguilar Ramírez, muchos de ustedes ya la conocen, pero estará brindando esta conferencia. Entonces los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. PM. Muchas gracias a todos por su asistencia. Les mandamos un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas Gracias. Pues gracias, Aymara. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.
Jorge, pues está ahí la propuesta de un taller, nos comentaron. Sí, pues tendríamos que hablarlo con Cris y con Omar Sí, así es. para un taller o un diplomado en Curso, terapia contextual. Un exacto. taller, maestro, un taller por lo menos para darnos idea y ver si nos agrada y todo, pues ya nos vamos al diplomado, pero estaría muy bueno un taller, si es que se anima. Ok, Me Gracias. parece interesante, Maribel, sí, me parece importante, interesante. Creo que generó mucho interés. Sí, muchas gracias. sí, Gracias sí, a ti, Maribel. comentarlo con ellos en cuestión en línea o también con Jessica en presencial, ¿no? Con los Exacto. 4. Sí, me parece, sería muy interesante que pudiera haber una propuesta para darlo. Sí, claro. Sí, es pues de manera particular el taller el módulo de terapias cognitivas y terapias conductuales es muy, muy interesante, o sea, sí, llama mucho la atención. Sí, son 2 módulos, uno muy, bueno, en general todo el diplomado es en terapia cognitivo-conductual, pero estos 2 módulos pues sí está muy especificado, uno para la terapia conductual y el otro para, bueno, técnicas conductuales y la otra para la terapia cognitiva como tal. Exacto. Así ¿Cuánto dura cada módulo? Si no me recuerdo, ese módulo, bueno, cada uno de los módulos Doctor. dura 5 semanas. Ah, está muy bien. Bueno, si no, pues me invita entonces a esos 2 módulos para darme una idea, porque siempre he querido tomar cognitivo-conductual, pero me fui por Gestalt, me invitaron y sí me fui al diplomado, pero ahorita que estoy viendo que sí me llamó la atención desde que vi la materia de cognitivo-conductual, por eso si lo hacen, me invitan, por favor. Les Claro que sí. agradecería. De hecho, Claro. se está dando y se da tenemos 3 ediciones al año, entonces si gustas escribirnos a info@mapsi.org, te damos las fechas y toda la información. Y por ejemplo, ese... ¿arroba qué? Mapsi.org. Si quieres te lo escribo aquí. Sí, por favor. En el chat. De hecho, para esta edición, aproximadamente como en un mes y medio, iniciaría el módulo 3, que es el de terapia técnicas conductuales. Ah, pues estaría bien. Si me mandan la información, entro y nos ponemos en contacto. Sí, claro que Sí, sí. por Aquí supuesto. ya te lo anoté aquí, Maribel. Me pareció interesante. Exacto, te damos la información. Estamos en contacto y sí Claro me que sí, interesa. Maribel. Gracias, Jorge, y gracias, Rosario. Saludos, hasta pronto. Luego, Buenas noches, Maribel. Gracias.